Nos encontramos nuevamente en estas jornadas de capacitación, las perspectivas de género, las prácticas profesionales. Este es nuestro tercer encuentro que denominamos las prácticas profesionales y sociales en género, derecho y diversidad en algunos campos de intervención. Bueno, ahora vamos a empezar con el panel de niñez y adolescencia que va a estar a cargo de la trabajadora social Marisa Guirado y la trabajadora social Graciela Cereijo de la ciudad de Reconquista. Muchas gracias y bueno, que sea una buena jornada para todos. La verdad que es un placer. Yo soy Graciela Cereijo de la ciudad de Reconquista. Es un placer estar aquí compartiendo con colegas un poco la experiencia que venimos llevando adelante desde el municipio de la ciudad de Reconquista a través de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Un poco cuando Sandra y los miembros del colegio me invitaron a participar de estas jornadas, bueno, estuvimos pensando mucho cómo encararla, desde dónde, y me pareció interesante poder compartir lo que hacemos y los intentos para llevar adelante esta temática tan compleja que tiene que ver con la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Y además, en base, digamos, un poco a este eje, a este objetivo, ¿qué otras cuestiones también, además del sistema local, comprende esta dirección? Así que un poquito compartir con ustedes, que ustedes también nos puedan aportar desde sus miradas, desde sus experiencias, algunas cuestiones para llevarnos el día de hoy. Bueno, decía que la misión que tenemos en la dirección es el diseño, gestión e implementación de políticas, recuperando la noción de integralidad y corresponsabilidad para la promoción, prevención, asistencia, resguardo, protección y restitución de derecho de niños, niñas y adolescentes, en red con organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y organizaciones comunitarias de base, conformando o tendientes a conformar el Consejo Local de Niñez. La visión de la dirección es producir un cambio cultural en la sociedad desde este nuevo paradigma de sujetos de derecho y con una visión de género, sustentado en valores que tiene que ver con la confianza, la cooperación y la responsabilidad. ¿Cuáles son los ejes principales que venimos trabajando? Por un lado, lo que es la promoción, protección y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes en el marco de la Ley 12.967. Promover y fortalecer los espacios de primera infancia con un abordaje integral a partir de la construcción de entornos contenedores y protectores de derechos. El fortalecimiento de las familias y también de las comunidades para que se constituyan en verdaderos espacios de protección de la niñez. Espacios, decía, de promoción de derechos de niñez y adolescencia y políticas de género. ¿Cuáles son las áreas que integra la dirección? Por un lado, el sistema local de promoción y protección de derechos, que luego me voy a referir, los espacios de primera infancia, o sea, la municipalidad cuenta con 3 centros de cuidados infantiles y con
3 centros de acción familiar y 12 centros de cuidados infantiles con alrededor de 700 niños y niñas en primera infancia. Y estos espacios son sumamente importantes para empezar a trabajar con los niños y con las niñas todo lo que tiene que ver con la promoción y protección de derechos, con lo que tiene que ver con educación sexual en la primera infancia y en especial con las familias, trabajando lo que tiene que ver con espacios de sostén y de cuidado. Esta cuestión que es sumamente importante, que luego la vamos a ver en las distintas situaciones que tenemos de niñez, que justamente es lo contrario, la falta de espacios protectores, la falta de espacio de sostén de la niñez. Políticas de niñez y adolescencia, que son otros dispositivos también que trabajan con niños de 6 a 12 años, también en centros de día o centros de cuidado, que nos permiten ir trabajando todo lo que es la promoción y restitución de derechos. Y políticas de género, que están dados por un lado con el área de la mujer, con asistencia en situaciones de violencia hacia la mujer, y un espacio que intentamos y que por ahí nos quedó trunco de diversidad de género, que es algo pendiente. Dentro de los espacios que tenemos, que decía antes, tanto los espacios de primera infancia como los centros de cuidados ya para niños mayores, o lo que tiene que ver también con centros de día, trabajamos mucho los que son las situaciones de vulneración de derecho. Entonces, ¿cómo a través de la tarea del docente, que puede visualizar, observar situaciones que la misma conducta de los niños y los niños manifiestan, poder trabajarlas y poder informarlas? Porque muchas veces tantas conductas que pueden ser de no acatamiento a las órdenes o de disciplina, generalmente invisibiliza otras cuestiones que ese niño o esa niña está siendo víctima en sus mismos hogares. Entonces, es fundamental que pueda informarse cuando se detecta alguna situación que parece que no es o no responde a las órdenes o a las actividades, o son simplemente inquietos o inquietas, para que se pueda empezar a trabajar en forma temprana. Desde el sistema local de niñez, nosotros empezamos a trabajar lo que es la articulación con organizaciones de la comunidad, y desde el año pasado venimos trabajando con una mesa local de niñez que está integrada por organizaciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias, están representadas todas las vecinales. En Reconquista hay 50 asociaciones vecinales, y durante todo el año hemos trabajado. Primero nos fijamos como 3 grandes ejes de trabajo: elaborar o organizar el funcionamiento de la mesa, para qué estábamos, qué queríamos hacer, cuáles eran los principales objetivos y obstáculos que teníamos en este trabajo con niñez o con infancias. Logramos realizar en forma conjunta un recursero, todas las instituciones que venimos interviniendo en niñez y en adolescencia. Elaboramos un reglamento de funcionamiento. Por otro lado, otro de los ejes
fueron las capacitaciones. Se desarrollaron varias capacitaciones durante el año que tiene que ver con el personal que está a cargo de estos espacios de primera infancia, con las y los profesionales que intervenimos en las distintas instituciones. Y también una jornada articulada con la Defensoría del Pueblo de acá de la ciudad de Santa Fe sobre abuso sexual infantil. En cuanto a las situaciones complejas, trabajamos mucho el tema de las articulaciones. No sé si a ustedes les pasa, pero a nosotros nos pasaba o nos pasa todavía, lamentablemente, que cuando hay una situación de niñez, el sistema local es el primero que debe intervenir, pero no el único. Y me refiero al sistema local municipal, que muchos organismos somos este primer nivel de intervención y que a veces hay una puja entre quién interviene y quién hace qué desde los distintos organismos, y en vez de articular las situaciones familiares, generalmente se las deriva, como que se la tira al sistema local para que intervenga. ¿Y qué pasa? Nos empezamos a preguntar, ¿qué pasa con los otros primeros niveles? ¿Qué pasa con los CAPS? ¿Qué pasa con las escuelas? Con las organizaciones no gubernamentales. Y empezamos a revisar en forma conjunta qué es esto de articular, qué significa articular, cómo debemos articular. Esto de poder analizar en forma conjunta que estamos hablando de situaciones muy complejas donde están atravesadas por dolor, por daño, por vulneración de derechos, y que ahí hay un otro. ¿Y qué significa este otro, esta otra persona, estos otros que forman parte de estas situaciones? Y hasta dónde todos y todas nos comprometemos en poder intervenir en forma conjunta. Créanme que no es fácil, que no es que hemos logrado todo, pero hemos logrado bastante, no lo que queremos, pero bueno, seguimos insistiendo en este tema. Y poder establecer en forma conjunta cuáles son los protocolos de intervención, nuestros protocolos, quién interviene en qué, cuándo intervenimos en forma conjunta, cuándo vamos a territorio desde el equipo socioeducativo, el equipo de los CAF y el sistema local, si conviene ir en conjunto, bueno, y eso lo vamos analizando situación por situación. Desde la mesa local a fines del año pasado y viendo todas las situaciones y las más complejas, definimos priorizar para este año dos cuestiones o dos problemáticas, diría. Una que tiene que ver con el abuso sexual infantil y otra por los consumos problemáticos. No significa que no tengamos otras situaciones o no intervenimos en todas las situaciones que llegan al área. Pero es como que ponemos foco en estas dos para también nosotros poder capacitarnos en la temática, poder buscar otros elementos como intervenir, desde dónde, con quiénes, y sobre todo lo que tiene que ver con abuso sexual, articulamos mucho con el Ministerio Público de la Acusación. En esto insistimos mucho el año pasado con el fiscal regional, creo que lo cansamos un poquito, entonces nos prometió que para este año se iban a organizar y que iba a designar fiscales
que estuvieran como a cargo o responsable de estas situaciones, lo que tiene que ver con violencia de género o hacia la mujer y lo que tiene que ver con abuso sexual infantil. Así que este año nos organizamos un poquito más, hay fiscales ya designados para trabajar estas temáticas, así que podemos articular y trabajar en forma conjunta, con respuestas más rápidas, sobre todo en lo que tiene que ver con medidas o medidas autosatisfactivas o detenciones o lo que requiera desde la ley penal. También tenemos otro espacio que es multiactoral o multisectorial en un barrio que está alejado de la ciudad, que es el Puerto, que está a 15 kilómetros con mucha complejidad en cuanto a los servicios o los medios de comunicación. Entonces hemos definido hacer otra mesa ahí donde desde los espacios gubernamentales, no gubernamentales, podemos ir tratando las distintas situaciones, en especial en lo que tiene que ver con niñez y adolescencia. Así que articulamos mucho ahí con el CAPS y con la escuela, tanto primaria como secundaria, no solo en lo que tiene que ver con situaciones puntuales, un barrio donde tiene diría una realidad muy particular, porque son familias pescadoras que van por ahí durante toda la semana a la isla y está muy atravesado por las situaciones de abuso sexual intrafamiliar. Entonces hubo que tomarse muchas medidas, separar del centro de vida a algunos miembros de algunas familias, y otras se viene trabajando en forma articulada. En lo que tiene que ver con políticas de género, les cuento, para el sistema local y los 50 barrios que tiene la ciudad de Reconquista, contamos con un equipo de 6 trabajadoras sociales, una psicóloga y un abogado, que se han dividido en 3 grupos de trabajo. O sea, dividimos la ciudad en tres sectores, y en cada uno de los sectores hay 2 trabajadoras sociales, y el abogado y la psicóloga es como que van rotando de acuerdo a las necesidades y a los requerimientos. Muy poco personal, obviamente, para una población tan amplia y tan extensa. También dentro de estos sectores hay otras actividades, no solo atendemos lo que son situaciones puntuales, sino que hay talleres con adolescentes, con niños, se hacen jornadas donde, ahí uno recurre a los recursos que tiene el sector, tanto en los CAPS o lo que podemos encontrar dentro de la ciudad. Y dentro de lo que es el área de la mujer hay un equipo interdisciplinario, una trabajadora social, una abogada y una psicóloga, donde se interviene fundamentalmente en lo que es violencia hacia la mujer, o sea, fortalecer también los derechos y promover los derechos de las mujeres. En esto se trabaja en forma articulada, con la Comisaría de la Mujer, con la Fiscalía Civil, el Juzgado de Familia, y
y se van logrando, aunque falta también muchas cuestiones. Este año es como que las situaciones son cada vez más complejas, se presentan situaciones donde se requieren muchos espacios de internación en casas refugio. La ciudad de Reconquista cuenta con una casa refugio, pero que pertenece a una asociación civil con convenio con la Subsecretaría de Políticas de Género. Nosotros también desde el municipio tenemos convenio con la Subsecretaría de Políticas de Género, que esto nos permite los recursos humanos y también las internaciones cuando se requieren. Y decía que las situaciones son cada vez más complejas, con amenazas o con incendios de viviendas, con mujeres que tenemos que sacarlas de la ciudad por la peligrosidad y riesgos de vida. Y esto pareciera que es cada vez más creciente. El equipo también viene trabajando en forma, una experiencia muy preliminar con grupos de autoayuda, grupos de mujeres o de ayuda mutua. Empezamos ahora, hace muy poco, vamos a ver qué resultados dan, pero que en los primeros encuentros fue sumamente positivo, porque son espacios necesarios para hablar, para encontrarse, para saber que no están solas, que hay otras mujeres que vienen padeciendo las mismas situaciones y pueden entre ellas ir solidarizándose. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, hemos hecho, decía, un trabajo que acá nos acompaña Karina en diversidad y género, la promoción de derechos y el fortalecimiento. Se trabajó mucho en lo que tiene que ver con educación, para el tema de becas para que la continuidad educativa, que ese es un grave problema, y la promoción de la salud. Eso se trabajó los últimos meses del año pasado y los primeros de este año, y es un tema, digamos, pendiente como para seguir profundizándolo. Hay algunas cuestiones. ¿Cómo voy de tiempo? Bueno. Bueno, hay muchas cuestiones que tienen que ver con tensiones que tenemos, sobre todo lo que tiene que ver con el sistema local de promoción, protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en esto yo me preguntaba si es posible construir nuevas institucionalidades teniendo en cuenta nuestras intervenciones y también interpelarnos qué se hace, cómo se hace, a través de qué enfoque y de qué se componen nuestras prácticas con niños, niñas y adolescentes. Por ahí que exigen otras intervenciones que no pueden darse o que no se dan, más colectiva, como decía hoy, no solo en lo institucional, sino fundamentalmente los colectivos disciplinares, que esto por ahí cuesta mucho. Desde todas las instituciones nos encontramos profesionales, tanto trabajadores sociales como de otras disciplinas, y nos cuesta poder coincidir en las miradas, desde dónde intervenir, cómo y hasta dónde comprometernos o asumir compromisos con estas problemáticas. Y en esto una de las tensiones es que cada vez tenemos situaciones
con mayores complejidades. No sé si les pasa a ustedes, pero nosotros cada vez las situaciones son más complejas, donde no encontramos por ahí ningún familiar referente a quien poder acudir para que sea el sostén de ese niño, esa niña o adolescente. Entonces, con grupos familiares por ahí como muy deteriorados, como muy vulnerables, y por otro lado con instituciones que pareciera que invisibilizan el dolor. Sobre todo nos encontramos, y no quiero ir en contra de las escuelas ni que se entienda, pero esto de que manifestaciones permanentes durante años de problemática que viene padeciendo ese niño o esa niña y no se la ve. O sea, que en vez de ser instituciones que incluyan, pareciera instituciones que excluyen. ¿Por qué? Porque el mismo orden instituido en esas instituciones hace que la institución enmarque a ese niño o esa niña en un determinado orden. Entonces, en situaciones de violencias o de abandono o de inclusive que reflejan el abandono en su aspecto físico, y a veces reciben sanciones, llamados de atención cuando creemos y consideramos que ahí es donde tenemos que prestar atención, observar y tener otros tipos de intervenciones, ¿no? Entonces, tenemos situaciones que quizás hoy por hoy estén ya el niño o la niña en sexto o séptimo grado, pero que el dolor, la frustración la viene pasando desde la primera infancia o desde el primer grado y nadie se dio cuenta. Claro, nosotros creemos que es invisibilizar el dolor, mirar para otro lado, no comprometernos, esto de todavía tener como miedo, si yo hablo, si yo digo, ¿qué va a pasar, no? Y esto nos pasa recurrentemente y nosotros tenemos hoy por hoy una situación que es emblemática y creo que nos está atravesando y todos los saberes y todo, que tiene que ver con alguien que no es vulnerable en lo económico, porque el maltrato, el abuso se da en todos los estratos sociales. O casualidad que siempre nos llega a nosotros de sectores vulnerables, de los barrios marginales y muy poco de otros sectores. Y hoy por hoy una situación de maltrato con un padre abogado, donde trabaja en el juzgado federal, no cualquiera, digamos, con mucho poder en todos los aspectos, con una madre totalmente vulnerable en todos los aspectos, desde lo económico, lo social, donde ha sido víctima de violencia durante toda su etapa de pareja. Y hoy por hoy, que está en sexto grado, recién salta una situación de violencia extrema que casi podría catalogarse como tortura y privación de la libertad. Entonces, estamos atravesando esta situación que no es fácil para nosotras. Y nos planteamos acá también una cuestión que tiene que ver con los recursos humanos y una cuestión que tiene que ver con garantías. ¿Quién nos da garantías? A nosotras que nos exponemos, que presentamos las denuncias, que trabajamos en conjunto con Fiscalía, pero que quedamos de alguna manera expuestas, totalmente vulnerables ante planteos de personas poderosas, porque es así, y que además conocen las leyes, y nosotros conocemos las situaciones. Y otra cuestión que me parece que es fundamental es el de los legajos.
Cuando nosotros, este equipo, que no hace mucho tomamos o ingresamos a trabajar en niñez, que fue en febrero del año pasado, nos encontramos con alrededor de 3.000 expedientes, legajos que deberían reflejarnos, si lo abrimos, la historia de vida y las intervenciones, pero legajos que no se conforman en eso, en el cuerpo de las situaciones, como lo menciona Foucault, ¿no? Más que nada, legajos vacíos, sin informes, totalmente desordenados. Y esto también es un problema y un llamado de atención, ¿no? Porque estamos trabajando con personas, estamos trabajando con otros, estamos trabajando con situaciones sumamente dolorosas que nos duelen a nosotros y nos interpelan como profesionales, pero más le duele a ese niño o a esa niña que la viene padeciendo, y qué sé yo desde cuándo. Entonces, cuando uno intenta empezar a reconstruir esa historia, se encuentra que no tiene elementos, no sabe por dónde, pero la mamá pasó por ahí o por otras instituciones, pero que no hay nada. Entonces, en esto también tenemos que ser sumamente cuidadosos, sumamente cuidadosas, y respetar. Por eso es fundamental el respeto hacia el otro y hacia las situaciones y hacia las vulneraciones de todos los derechos. Otra cuestión que nos sigue interpelando son las articulaciones, porque continuamos todavía el primer nivel, el segundo nivel, hasta dónde el primer nivel, qué pasa con el segundo nivel, y cuándo también cuestiones del segundo nivel, cuando ya se trabajó, ya se agotaron todas las instancias y llegan las sugerencias, pero se nos cambia o no se nos aceptan. Bueno, hay ahí también toda una cuestión y una tensión para resolverla. Y por no decir también, y que no es poco, las burocracias institucionales, que las tenemos todas, digamos, ¿no? Estas urgencias que por ahí uno la tiene porque está en el territorio, pero que por ahí las instituciones o demoran, o los informes, o las revisaciones médicas, o los turnos, o lo que fuere, porque bueno, todos creo y todas estamos un poco sobrepasados quizás de demandas, de situaciones. Bueno, esto era un poco lo que quería compartir con ustedes en este breve tiempo, que quizás a ustedes le quedan muchas dudas, muchas cuestiones que creo que va a haber un momento donde podamos conversarlas. Y no me quería ir un ratito más sin esto, digamos, esta imagen que tenemos acá, donde estas necesidades insatisfechas, estas frustraciones, solamente un 20 o un 25% se manifiestan en el exterior, como se ve ahí. El otro 75-80% están ocultas, muy ocultas, que si no las trabajamos, si no las podemos observar, no las vamos a encontrar nunca. Entonces, por esto es fundamental prestar atención a todo, hasta lo más mínimo, que pareciera que es insignificante y no lo es tanto, hasta las conductas, y no solamente las conductas, las posturas, los gestos, lo dicho, lo no dicho, absolutamente todo, para poder ir construyendo historias de vida que a veces son muy dolorosas y que tenemos que buscarle otras posibilidades para nuestros niños y nuestras niñas. Y si no, tendemos a encontrar comunidades, familias que tiren lazos, que contengan, la verdad
que habremos hecho muy poco por la niñez. Gracias. Buenísimo estar acá otra vez. Lo que yo les propongo en esta instancia es trabajar dentro de la perspectiva de niñez, trabajar la educación sexual integral pensada desde nuestra profesión, ¿no? Desde el trabajo social. Aquí en esta pantalla están las leyes que lo contemplan, que las resguardan, que le dan legalidad y legitimidad, y es desde donde nosotros como trabajadores sociales podemos exigir que se cumplan. Si bien la ley de educación sexual es la 26.150, la tengo que leer porque obviamente no me la acuerdo de memoria, pero hay un conjunto de leyes que le dan contenido y legalidad. ¿Por qué se nos ocurre a nosotros trabajar o plantear acá la educación sexual integral cuando subyace el supuesto de que esto lo trabajan las escuelas, ¿no? Atraviesa la condición curricular escolar, pero en realidad no solamente, no únicamente, ¿no? Pues si no, entre otras cosas, le quitaríamos la condición de integralidad. Lo integral quiere decir que ocupa todos los espacios sociales donde transitan las niñas, niños, niñez, adolescentes. En las instituciones donde nosotros trabajamos, más allá de que el grupo etario que transita esas instituciones, todas estas instituciones tienen que ver con esta perspectiva de género, con poder pensarnos desde estos nuevos escenarios que están en el debate público. Entonces, creo que a nosotros nos corresponde estar pensando ahora cómo nosotros trabajamos eso, ¿no? La ESI no es solamente desde la primera infancia. En realidad es desde antes del nacimiento ya que estamos pensando, ¿no? Cuando preguntamos, por ejemplo, ¿qué le da la ecografía a una futura mamá? Entender que lo que muestra la ecografía es el sexo, pero no el género, ¿no? Poder empezar a trabajar desde esta cultura adultocéntrica, entender que las niñas son constructos que nosotros tenemos que ir acompañando eso y garantizando esos procesos, ¿no? Pero hay toda una desconstrucción que hay que hacer desde esta cultura adultocéntrica, nosotros seguimos teniendo, siempre digo, algún enanito conservador adentro nuestro, pero no porque seamos ni buenos ni malos, simplemente porque fuimos formados desde un lugar cultural. Fuimos alimentando determinadas pautas, estereotipos, formatos que en determinados momentos sirvieron o no, eso es otro dilema y otra discusión que en otro momento nos daremos, pero que en realidad lo seguimos teniendo. Y quizás el problema no es que lo tengamos, porque es parte de los constructos culturales y sociales que nos tocó transitar en el tiempo y en el espacio que vivimos. El problema sería que no lo interpelemos. El problema sería que no lo reconozcamos y que podamos generar esas problematizaciones con este enanito que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, creo que estos espacios, recuperar estos espacios públicos de debate, nos permite justamente hablar de cómo nosotros todos adultos tenemos que trabajar desde nuestras instituciones, más allá que no sean escuelas, tenemos que trabajar esta perspectiva, ¿no? Esa es la idea, ¿no? La idea que traemos acá es hoy poder pensarnos cómo nosotros desde nuestras prácticas profesionales, desde nuestras instituciones, cómo nosotros proyectamos y empezamos a problematizar la cuestión de la educación sexual integral. Esa es la idea. Bueno, este es el marco normativo que está disponible fácilmente, o sea, todo el mundo lo podemos acceder, solo es el encuadre desde donde nosotros podemos exigir el cumplimiento. Bueno, esto fue un error. En concreto, la ley de educación sexual
integral, la ley 26.150 es la que en realidad le da origen. Esta ley está desde 2006 con formas de implementación muy tibias en principio y con corte muy biologista médico, ¿no? ¿Cuándo empieza a generarse el gran conflicto con esta ley? En realidad es cuando se empieza a generar el debate fundamentalmente sobre el aborto seguro y legal. En realidad ahí empiezan a generarse estos grandes debates en lo social. Porque en realidad lo que conformaba era que a nuestros niños se les diera información sobre lo biológico. Pero el problema empieza a darse cuando a estos niños le empezamos a hablar de su cuerpo pensado un cuerpo como territorio, ¿no? Un cuerpo donde hay conflictos, un conflicto entre lo que las niñas empiezan a sentir, a desear y los mandatos culturales que reciben este cuerpo como territorio, que no es el cuerpo físico solamente, sino que es toda la construcción subjetiva, simbólica que se van haciendo desde muy pequeños. Ahí empieza a generarse el conflicto, porque sobre todo, uno dice, en realidad quienes generaron la controversia son los sectores religiosos de distintas religiones, básicamente católicos y evangélicos. Y en realidad sí, quizás fueron la cara más visible, pero tiene que ver con que estos grupos tienen cabida porque hay un modelo de sociedad y un modelo de Estado que le viene re bien las cuestiones más conservadoras, ¿no? Entonces, poder problematizar esto y pensar que lo social se va construyendo a partir de estas prácticas y estos discursos nos permite a nosotros también ir pensando y construyendo desde este lugar. Y a nosotros en las instituciones reforzar esto, porque esto es una construcción social, más allá de que esté la ley, claramente está que puede no estar muy bien cumplida la ley, ¿no? Pero sí nos corresponde a nosotros desde las redes institucionales, de lo territorial, reforzar, reafirmar esta cuestión y establecer un diálogo para justamente frenar un poco la embestida más conservadora. Esa es la propuesta. Bueno, los puntos centrales de la ley tiene que ver con esto que les aparece a ustedes en la pantalla, que no tiene sentido leerla, sino que a modo de ir teniendo como ejes de análisis, ¿no? Pero en realidad el punto más conflictivo que aparece es cuando se pretende modificar algunos puntos de la ley que tiene que ver con que las instituciones fundamentalmente escolares ya no pueden acomodar la educación sexual integral a sus objetivos institucionales, digamos. Que no tiene que ver con si son escuelas religiosas y entonces algunas cosas no las vamos a decir y entonces algunas cosas no las vamos a mostrar, sino que esto tiene un orden público, político y sancionado por ley. Ahí empieza alguno de los conflictos. El otro conflicto es cuando se plantea que la educación sexual integral debe contemplar las cuestiones de género, matrimonio igualitario y el debate sobre el aborto. Creo que ahí empiezan los grandes conflictos. Y fíjense en que todos estos temas, todos estos, atraviesan las instituciones en las que estamos, ¿no? Entonces no podemos no pensar en
la educación sexual integral más allá de las instituciones que estemos, ¿no? Poder generar espacios de debate, sobre todo con las personas con los sujetos más adultos que tenemos nanito, y que es importante que se habilite un espacio para las niñas que puedan expresarse, porque todo esto que anteriormente relataba desde los servicios locales, de la ley de niñez, queda en vacío si en realidad no existe un espacio para poder escucharlos, para contener ese diálogo en donde y confiable, donde el niño puede expresar lo que siente, lo que desea, ¿no? Que no se habilite esa voz, pero además que no se habilite a las elecciones que estos niños van haciendo en esa autonomía progresiva de la que habla la ley de niñez. Por otro lado, esto de pensar que solamente las escuelas deberían trabajar este tema, nos estaríamos olvidando también de lo que plantea la ley de niñas, niños y adolescentes, que es la corresponsabilidad, ¿no? Somos corresponsables en la crianza de las generaciones que nos vienen. Esto tiene que ver con poder correr esto de que los padres somos dueños y tenemos como propiedad y hacemos lo que queremos y los criamos como queremos. Es decir, volver a recuperar el concepto de corresponsabilidad en esto, ¿no? También es importante pensarlo en esto de que lo planteaba Graciela hace un rato, esta cuestión de los temores, de los miedos, porque también nos sentimos a veces solos en las instituciones, porque en los modelos más neoliberales las instituciones tienden a ser más conservadoras, ni hablar de la escuela. Entonces nos replegamos, y porque tenemos temores de decir o de hacer, y porque no hay acompañamiento, no hay mucho acompañamiento desde el Estado, entonces nos sentimos inseguros, nos sentimos solos, y vuelvo a decir que estos espacios hay que recuperarlos porque es el espacio público de deliberación, ¿no? Fortalece y crea un continuo de debate para poder afianzarnos y contenernos a nosotros mismos. Bien, todo esto tiene que ver, ¿por qué les estoy hablando de decir cuando? En realidad muy pocos trabajadores sociales están en escuelas, salvo en las escuelas privadas. La escuela pública en la provincia de Santa Fe no tiene el cargo, así que no tenemos colegas. Sin embargo, trasciende la cuestión de la escolaridad. Admite todos los espacios, ¿no? De estos niños que van a la escuela, pero que también van al club, pero que también van al CAF, que también se juntan en la plaza, ¿no? Todos estos espacios societales son donde se va construyendo de esta autonomía progresiva, se va construyendo este niño desde una perspectiva de género. Bien. Entonces, bueno, ¿por qué sí? Porque tratamos de construir sujetos de derechos libres para disfrutar de su sexualidad, de la identidad, de vínculos amorosos, libres de discriminación, de violencia. Y acá volvemos a las instituciones, ¿no? Las instituciones, todas, cumplen un rol clave en la garantía de esos derechos. Es decir, esta responsabilidad las tenemos todos. De poder, desde las prácticas más cotidianas, desde los discursos que a veces pasan como desapercibidos y naturalizados, desde ese lugar empezar a hacer irrupciones, ¿no? Seguimos pensando en esto de nenas y nenes, juguetes para nenas y nenes. Ahora que está toda la batalla de propaganda por las fechas próximas del Día del Niño, con lo cual la construcción del Día del Niño también sería todo un tema de debate, ¿no?
pero no vamos a entrar en eso ahora. Pero fíjense en que también tenemos juguetes para nenas y juguetes para nenes. Muchas organizaciones de la sociedad civil están haciendo campañas para juntar juguetes en estos días y van separando juguetes de nenas y juguetes de nenes. Entonces seguimos, esto sigue estando, ¿no? Pareciera que hay cosas que están resueltas y en realidad no. Seguimos pensando en los colores de nenas y colores de nenes. ¿Qué palabras pueden decir las nenas y qué palabras pueden decir los nenes? ¿No? ¿Cómo se tienen que vestir? ¿Cómo se tienen que sentar las nenas? Y los nenes, esto sigue estando. Es decir, por ahí parece que es muy loco, pero en realidad se sigue pensando en esto, que las nenas se tienen que sentar de determinada forma porque son nenas, o hablar de determinadas formas porque son nenas. Entonces esto hay que tratar de seguir pensándolo y desconstruyendo todo el tiempo, porque son formatos que van calando en la singularidad de los niños, de les niñes, en la subjetividad. Y bueno, nos corresponde y tenemos la obligación y el mandato ético, político de nuestra profesión de estar garantizando esta libertad de expresión de las niñas en esto de su sexualidad, de su condición de género, de sus elecciones, de su libertad. No me acuerdo más cómo era eso. Perdón con la tecnología. Ahí está. Bien, ¿por qué traemos acá la cuestión de resistencia? Por todo esto que venimos hablando, ¿no? Las resistencias que los sectores conservadores tienden a no propiciar los debates ni los cambios, porque en realidad favorecen a sus lógicas de poder, ¿no? Recuerden que las familias tradicionales, el matrimonio tenía que ver con un orden jerárquico, con un orden establecido que permite determinados sostenimiento del orden dado, ¿no? Recordemos que todos los avatares de las mujeres y que el matrimonio garantizaba determinadas cuestiones, incluso en la división sociotécnica del trabajo, en la producción económica financiera de un país. Recordemos que las mujeres, para poder acceder a determinadas cosas, teníamos que, sobre todo por no acceder libremente a los espacios laborales, teníamos que acceder a casarnos, porque entonces así íbamos a tener jubilación, porque así íbamos a tener la obra social del marido, y la construcción de la familia tipo, ¿no? La familia tipo que tenía que ver con hijos varones, hijos mujeres. Entonces, este orden, las ideas conservadoras lo que tienden es justamente a sostener este modelo de familia, a mantener sobre todo las individualidades y el conflicto entre lo público y lo privado, ¿no? Lo que pasa dentro de la casa, cada casa es un mundo, recuerdan haber escuchado esas cosas, ¿no? Y lo que pasa de puertas adentro es cuestión de la familia. Entonces esta cuestión de lo público y lo privado es un obstáculo claramente para poder pensar en la garantía de los derechos de los niños. ¿Qué es lo que pasaba adentro? No le correspondía a nadie más que a los padres. Estos procesos de individualidad, donde cada uno se hace cargo de su historia y donde no conformar con estos mandatos sociales implica siempre la patologización de esa familia y por ende de los niños, tiene que ver también con estos modelos binarios, ¿no? De hombre-mujer, bueno-malo. Este formato de lo binario no nos permite, no nos deja zafar de otras discusiones. Si vamos a seguir en esta cuestión binaria, no hay posible de pensar todo lo que hay en el medio entre el sí y el no, el bueno y el malo, el hombre y mujer.
tenemos una batalla ahí con los sectores más conservadores, ¿no? De poder pensar que no existe ni bueno ni malo, ni hombre ni mujer, sino que hay multiplicidad de posibilidades y diversidades. Porque en realidad cuando uno habla de la diversidad cuesta mucho, lo hablamos y lo decimos, pero cuesta mucho en las prácticas cotidianas que esa diversidad se ponga en juego. Bueno, otra de las cuestiones que plantea los sectores conservadores y los modelos neoliberales, justamente ir cómo vamos obturando esto es a partir del desfinanciamiento de los programas. Una de las cosas que, por ejemplo, muchos docentes dicen respecto de ESI es que no tienen capacitaciones, que les implica muy dificultoso la cuestión de las capacitaciones, que les resulta muy dificultoso ordenar o destinar horas a eso, porque en realidad no hay margen, no está previsto en la currícula, entonces no hay margen. Y el desfinanciamiento tiene una clara intención, que es una forma de impedir que algún programa se lleve a cabo, ¿no? La persecución ideológica, por otra parte, adquiere muchos formatos. No siempre es explícita, sino que muy sutil, pero que va calando, ¿no? Entonces, esto de los recortes, el desfinanciamiento, la acusación de sobre todo en los docentes que dicen o hacen algo, implica una forma de obturar todo esto. Bueno, y en esto acá nosotros nos tenemos que poner en los territorios nuestros, poner en esto, fortalecer las comunidades, las redes, para apoyarnos entre las instituciones para poder generar estos espacios. Bueno, esto ya creo que ya lo dije, no, por ahí repito. Todo lo que tiene que ver con las posiciones más conservadoras es poder sostener lo tradicional, lo que daba seguridad a un orden establecido, ¿no? Entonces todo esto vamos a tratar de repensarlo, esto de poner en jaque las tradiciones es algo que los modelos neoliberales no están dispuestos a permitir, ¿no? Me quiero detener básicamente en estas cuestiones, ¿no? Porque estos son, nosotros siempre decimos que lo social lo vamos construyendo a partir de prácticas y discursos, ¿no? Básicamente, así rápidamente definiendo lo social. ¿Y qué cosas van surgiendo como discurso en lo social, ¿no? ¿Y de dónde viene y cómo se va construyendo? Yo les traje acá frases que son muy conocidas por todos, digamos, no le estoy trayendo nada nuevo, sino justamente para que las pensemos, ¿no? Todos estamos sabiendo de estos discursos que están en lo social. Pensar que esta por ejemplo, con mis hijos no te metas, a mis hijos, a los hijos los educamos los padres, surgen básicamente cuando se empieza a plantear la cuestión, o se empieza a debatir el aborto legal y seguro, ¿no? Esto es volver a pensar a la niñez desde paradigmas anteriores, ¿no? Poder volver a pensar en lo que es la patria potestad, ¿no? En esas categorías que se supone que ya, yo creo que se los puse, sí, acá se los puse. Es volver a pensar desde este lugar, no del acompañamiento compartido en los niños y niñas, niños y adolescentes, en esa autonomía progresiva, sino en este padre que le da el apellido, que trae el dinero a casa y que entonces
yo tengo la potestad, los padres tenemos la potestad, es volver a la ley de patronato, es retroceder a estas concepciones, ¿no? Vuelven a ser condiciones de objeto entonces. No importa lo que estos niños vayan sintiendo, deseando, pensando, sino que los voy modelando, tutelando, son objetos y no sujetos de derecho. No tiene que ver con esta construcción de derechos, sino con esta construcción de objeto, de propiedad. Aparece claramente acá la cuestión de la propiedad privada, que es propio además de los modelos neoliberales, la defensa de la propiedad privada. Y esa defensa de la propiedad privada no es solamente en términos de materiales, económicos materiales. Esto se traduce en todos los ámbitos de la vida. Y los niños empiezan a y corremos el riesgo de seguir pensándolo como propiedad privada, ¿no? Son míos, por lo tanto yo lo educo como quiero y yo hago lo que quiero y de puertas adentro nadie se mete, ¿no? Es la propiedad privada en la que nadie puede invadir, nadie puede entrar a mi casa porque es mío y por lo tanto lo que ahí sucede es privado. Es retroceder a ese lugar. Volver a entender entonces a estas niñas no como sujetos de derechos, sino como menores. Volvemos a la minoridad acá. Volvemos a estos nenas y nenes que son menores y que no hay que contaminarles, estas de las cosas que aparecen, no hay que contaminarles la cabeza, no hay que contaminar su inocencia. Son otras de las frases que aparecen. Entonces esto tiene que ver con estas cuestiones que no podemos despegarnos, la cultura adultocéntrica no podemos despegar todavía de eso. Claramente tampoco es para... lo ideal es que nos sigamos juntando siempre para poder problematizar, ¿no? Porque en realidad uno, más allá de las adhesiones, y uno claramente coincide con los debates actuales que en este tiempo y en este espacio nos toca a nosotros, esta parte de la historia. Lo cierto es que no es que uno se levanta un día y dice, bueno, a partir de ahora cambié la cabeza y todo es desde el lugar de la construcción de sujeto de derecho. En realidad nos lleva a nosotros tiempo, pero no es una cuestión de tiempo material, sino de tiempo de procesos. Y estos procesos nunca, jamás son individuales, siempre son colectivos. Entonces también poder pensar juntos es poder hacer estos cambios paradigmáticos que se puedan expresar en nuestras prácticas. Si no, nos queda solo el discurso, porque es políticamente correcto, además, hablar desde una perspectiva de derecho. El tema es que, más allá del discurso, podamos traducirlos en nuestras prácticas cotidianas, como profesionales y como sujetos. Bueno, volvemos a negar la voz del niño, ¿no? Y de los adolescentes. Volvemos a decir, en realidad, ellos que saben, ellos son chicos, y volvemos a silenciarlos. Volvemos al silencio de lo que estos niñas, niños y adolescentes quieren expresar. Nosotros, en las instituciones en las que estamos, ese espacio tiene que estar garantizado. Más allá de que no trabajemos con esta población etaria, aun cuando no trabajemos, no tiene nada que ver con una cuestión de grupos etarios. Tiene que ver con una matriz de pensamiento, tiene que ver con construir un clima de época, digamos, por decirlo así, y que eso vaya permeando todos los espacios en donde estos niñas, niños y adolescentes van creciendo en autonomía progresiva.
Bueno, las otras resistencias que aparecen es desvincular al Estado como garante de los derechos del niño y adolescente. En esto de que yo estoy diciendo, quiero volver atrás y no sé. Bueno, no importa. Eso. En esto de decir con mis hijos no se metan y a mis hijos los educo yo, le estoy diciendo al Estado que él no es el garante. Le estoy diciendo al Estado nuevamente este conflicto entre lo público y lo privado. Estoy diciendo al Estado no te metas porque los hijos son míos. Y lo que la convención, la ley de niñez diga, la verdad, yo hago lo que quiero con mis hijos, ¿no? Entonces, por un lado el Estado se corre, pero por otro lado, y nosotros seguramente analizamos que no está bueno que el Estado se corra, pero por otro lado los sectores más conservadores le están diciendo no te metas, ¿eh? Las libertades individuales mal entendidas. Bueno, la otra preocupación que aparece a partir del debate de la ley de género, en perspectiva de género, la ley de aborto legal y seguro, en esta cuestión de otra de las frases que yo les traje acá para pensar, nosotros como padres y madres perdemos la autoridad, volvemos atrás. Les quieren enseñar que pueden elegir ser hombre o mujer o ni una ni la otra. Es decir, hay un terror acá, hay un temor importantísimo en la pérdida de una autoridad que habría que pensarla desde qué lugar, es decir, en realidad sabemos que es una vuelta a la ley anterior, ¿no? Esta autoridad en realidad como ejercicio de un poder, no tiene que ver de la autoridad en términos de acompañamiento, sino otra vez esta cuestión del poder. Y estos temores de no poder comprender esto de que puede elegir ser hombre o mujer o ni una cosa ni la otra. Es decir, la diversidad tiene que ver con eso, salir de estas cuestiones binarias. No necesariamente voy a ser hombre o mujer. Soy simplemente sujeto de derecho con identidades diversas, diferentes. En realidad, bueno, es esto, la propuesta es pensar cómo nosotros desde cada lugar, desde nuestras instituciones, vamos propiciando estos debates, vamos generando que esta frase, que son muy poquitas las que les traje, porque en realidad todos escuchamos todo el tiempo un montón de ellas, cómo nosotros podemos problematizarlo y abrir el juego. Cómo tratamos desde nuestras prácticas cotidianas tratar de que nuestras instituciones sean un poco menos conservadoras del orden establecido. Que podamos repensar los discursos, no desde el lugar de lo que hay que decir porque es políticamente correcto, sino desde el discurso pensado, problematizado. ¿Qué aspectos de esta cuestión social que hoy se nos aparece tenemos que pensarla, redefinirla, protagonizarla en los debates con los sujetos con los que nosotros trabajamos, en lo cotidiano, ¿no? Esto es, bueno, esta es la propuesta que yo les traía, ¿no? De pensarnos desde ese lugar, de convencernos de que sí no es solamente de las escuelas, que por otra parte a las escuelas le está costando muchísimo, si uno entrevista a las maestras, tanto de gestión pública como privada, quizás el sector confesional y demás les cueste un poco más,
Pero bueno, en realidad no tiene que ver con eso, sino que en realidad les está costando un montón a las escuelas esto de la transversalidad de la educación sexual integral, de cómo implementarlo, cómo decir, cómo trabajar con las familias y la diversidad de familias y cómo trabajar con estas familias que plantean estas cosas, por ejemplo. Cómo zafar de los conflictos cuando las familias plantean estas cosas, quién apoya estas prácticas, o si quedan las maestras solas enfrentándose con estos padres que dicen que plantean esto otro. Entonces también acompañar desde lo territorial, desde lo institucional. Esto es un proyecto que no es del Ministerio de Educación, es un proyecto societal, digamos, ¿no? Es un proyecto pensado desde ese lugar. Y bueno, y empezar también a reconocer ese nanito que tenemos, porque todos nosotros, aún los que son todavía mucho más jóvenes, todos venimos generacionalmente con un chip incorporado con algunas pautas culturales y que tiene que ver con el patriarcado y que tiene que ver con la cultura adultocéntrica y que tiene que ver con pensamientos binarios. Poder reconocerlo, ¿no? La negación de eso no nos ayuda, no nos sirve. Poder reconocerlo, saber que venimos de esos formatos, porque nacimos en ese tiempo y en ese espacio, y que a su vez nuestros padres también transmitieron eso, y que seguramente muchos de nosotros transmitimos a nuestros hijos esas cosas, y que también hay que sentarse a pensarlo con ellos. Pero poder reconocerlo e interpelarlo. Nunca desde la individualidad, que tampoco sirve. La construcción colectiva es lo que nos garantiza. Bueno, esto quería traerles, esto solamente. Gracias y espero que sirva.